Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al segundo coloquio internacional, Ciencias aplicadas a la educación y la diversidad. Estamos en nuestro segundo día. Agradecemos a todos que estén muy puntuales ya para iniciar y le doy también la bienvenida al doctor Francisco Alós. Él es nuestro conferencista magistral de esta mañana y él me voy a permitir presentarlo para darle la palabra. El doctor Francisco Alós es profesor de la Universidad de Córdoba, en España, desde el año 2000. Su actividad científica ha estado centrada fundamentalmente en el ámbito del análisis aplicado y experimental del comportamiento, la conducta verbal y la aplicación de estos principios, procedimientos y tácticas de aprendizaje al ámbito de la enseñanza a personas con discapacidad intelectual o del espectro autista. En dicha universidad ha impartido asignaturas vinculadas con la educación y la psicología, en estudios de grado y máster. De especial relevancia es su docencia de la asignatura de discapacidad intelectual y conducta verbal en el máster de psicología aplicada a la educación y el bienestar social en dicha universidad. De su intensa labor académica y profesional destaca la dirección de 5 tesis doctorales, casi 50 trabajos de final de grado y máster, la publicación de más de 30 artículos científicos y 6 libros. En el ámbito de la gestión universitaria destaca su responsabilidad como coordinador durante 5 años del Servicio de Atención a la Diversidad de la Universidad de Córdoba. Agradecemos al doctor Alós por estar aquí presente. Les recordamos a todos que nuestro conferencista va a tener su conferencia en un determinado tiempo. Las preguntas que quieran hacer todos los asistentes pueden enviarla al chat. Hay una persona renombrada como preguntas. A ella envíenle, por favor, las preguntas y se les hará llegar después al conferencista. Pues bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos. Desde aquí, buenas tardes, y puede ser que haya alguien que le tengamos que decir buenas noches, que esté en otros lugares del mundo. Bueno, dicho esto, para mí es, como no puede ser de otra manera, un honor y un placer que hayáis contado con mi trabajo para este coloquio. Así que para mí volver a estar en contacto con vuestra universidad de Tlaxcala es algo interesante y que me llena de mucho orgullo. Así que gracias por la invitación. Bueno, hoy voy a intentar hacer una conferencia donde vamos a agrupar diferentes contenidos. Voy a intentar hacer un ejercicio de análisis en el que voy a intentar plantear algunos elementos de reflexión, consideraciones o propuestas que de alguna manera pueden aumentar la efectividad de nuestro trabajo como educadores, como maestros, maestras y enseñantes en el ámbito de la educación especial. Así que espero que tenga utilidad todas estas cuestiones que os digo y que puedan mejorar vuestro desarrollo profesional. Bien, en la segunda diapositiva que va a aparecer ahora, aparece la estructura de los contenidos básicos que iré desarrollando. Como pueden ver, aparecen en total 8 epígrafes que van desde elementos de análisis del comportamiento o del repertorio del educador hasta el análisis específico en la parte octava de un ejemplo de conducta agresiva y aportando un concepto que se denomina contingencia entrelazada. Lo iremos viendo paulatinamente. En la siguiente diapositiva va a aparecer un conjunto de elementos que son muy importantes tener en cuenta de cara a la consideración del trabajo del profesional cuando interactúa con estas personas que nosotros vamos a intentar enseñar. Bueno, el primer factor importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, los educadores, los enseñantes, tenemos una personalidad, un estilo, una forma de ser. Esos estilos o formas de ser, de alguna manera, van a marcar directamente
nuestra interacción con ellos. Es obvio que existen estilos o formas de comportamiento que son más adecuados a la hora de trabajar con nuestros alumnos y otros, por supuesto, que de alguna manera son menos adecuados a la hora de trabajar con ellos. Por ejemplo, estilos como si un profesional es agresivo, pasivo, es demasiado frío, retraído, esa aportación que nosotros llevamos, ese bagaje que nosotros tenemos, va a marcar, por un lado, la interacción con los niños. Así que es muy importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta qué estilos de personalidad son realmente los más adecuados, los más óptimos para poder desarrollar este trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros somos modelos para los niños y además vamos a influenciar en la forma de comportarse de ellos. Con lo cual es extremadamente importante que analicemos eso. Diríamos, por tanto, que el profesional debería de ajustar sus estilos o forma de comportamiento a aquellos que sean más adaptativos y más adecuados para los niños. Si eso implica que nosotros tenemos que hacer un proceso paulatino de cambio, de variación, de revisión de nuestra forma de ser, pues deberíamos de intentar hacer. Bien. Otro aspecto importante que el educador tiene que tener en cuenta cuando se está comportando con los niños es que existen un conjunto de factores disposicionales que hacen que esas condiciones varíen o produzcan cambios en nuestra forma de estar con ellos, de interactuar con ellos. Así que cuando un profesor llega a la clase, debe de dejar fuera de él cualquier problema personal que tenga, cualquier situación estresante, cualquier situación de cansancio, porque cuando nosotros estamos con ellos, cualquier factor de este tipo puede permutar, cambiar la forma de comportarnos con ellos. Y es necesario que seamos conscientes de si existen un conjunto de factores externos a la interacción con los niños que podrían afectar y de alguna manera podrían afectar de forma negativa a nuestra forma de comportarnos, tendríamos que revisarlo, tendríamos que cambiar. Otro elemento importante que tenemos que considerar cuando estamos delante de los niños es que todos nosotros tenemos creencias. Tenemos creencias de muchísimos tipos. También tenemos creencias de qué cosas son las mejores, o cómo se ha de enseñar, o cómo se ha de organizar la educación especial, o cómo tenemos que intervenir en educación especial. Por supuesto, esas formas o esas creencias respecto a cómo aprenden los niños, cuáles son los límites, cuáles son las capacidades, hasta dónde pueden llegar los aprendizajes, van a marcar de forma directa nuestro estilo o forma de trabajar con ellos y, por supuesto, posiblemente van a afectar también al nivel de desarrollo de repertorios que van a ir adquiriendo los niños. Así que también es muy importante tener en cuenta eso. En la siguiente diapositiva aparece dos términos diferentes y en este caso es el término de estilos de interacción. Los estilos de interacción hacen referencia a comportamientos relativamente estables a través del tiempo y a través de situaciones y hacen referencia, como no puede ser de otra manera, a la forma de actuar de nosotros. Por supuesto, estilos muy directivos o excesivamente permisivos, existe un cierto consenso entre la comunidad científica y estudiantil que no son adecuados a la hora de interactuar con los niños. Así que diríamos que de alguna manera eso ya está constatado como algo que es negativo. Por supuesto, nosotros tenemos que tener constancia, por supuesto, qué forma o estilo estamos teniendo cuando nosotros trabajamos con ellos. Bien, un concepto que entiendo que es menos
que ha sido menos oído por vosotros es el término de contingencia entrelazada. Luego lo vamos a ir viendo de una forma un poquito más en detalle. No es un concepto mío, sino que es un concepto que acuña el profesor Griar. Tenéis la referencia del libro y luego una descripción más exacta. Y básicamente diría que aquello que hacemos nosotros como enseñantes, como maestros, maestras, afecta al comportamiento del niño, a lo que el niño hace, pero también el comportamiento del niño afecta a nuestra forma de actuar, ¿vale? Así que diríamos que es una relación bidireccional en la que todos nos vemos afectados y ellos pueden de alguna manera también modificar, moldear nuestra forma de comportar. No solo somos nosotros los que afectamos a los niños, sino que también ellos hacen que esos cambios se produzcan. En la siguiente diapositiva os pongo un ejemplo para ver esta idea un poquito más desarrollada. Bueno, cualquier profesora cuando le manda a un alumno un conjunto de tareas, a no ser que sea un alumno excepcional, que lo hay, pero poco, la mayoría cuando se le mandan a realizar un conjunto de tareas, para ellos es una forma de castigo positivo en el sentido de que implica hacer uno de esfuerzo, es cansado, hay que hacer tareas, hay que hacer actividades y eso supone una forma técnicamente de castigo positivo. Bien, lo que muchas veces a lo largo de la historia de la psicología casi siempre nos hemos quedado en el análisis unidireccional, en el análisis unidireccional de cómo afecta lo que nosotros hacemos al niño, pero no hemos analizado el proceso inverso. Así que para un niño que la maestra le mande actividades puede ser una situación de castigo, pero cuando el niño se enfada, protesta, se rebela, eso es otra forma de castigo que tiene el niño sobre el comportamiento de la maestra. Así que eso nosotros le vamos a denominar como contingencia entrelazada, en la que un programa de una persona, del niño, se ve alterado por una serie de condiciones, pero nuestra forma de comportarnos también se ve alterada. Bueno, pues luego lo analizaremos un poquito más en detalle sobre comportamientos disruptivos, la conducta agresiva, para que lo veamos con un poquito más de exactitud. Pero en líneas generales, diríamos que las contingencias entrelazadas están presentes en toda interacción humana. Siempre está presente. La psicología durante mucho tiempo solo se ha quedado con el análisis funcional en una dirección. Habría que hacer también el análisis en la otra dirección, porque esas contingencias van a producir un cambio radical de la forma de comportarse del sujeto. En el ejemplo anterior que os ponía en la figura, esa interacción es poco longeva. Diríamos que si el comportamiento del niño, si lo que nosotros le mandamos al niño está bajo un programa de castigo positivo y el comportamiento de la maestra está bajo otro programa de castigo positivo, lo que va a ocurrir es que ese comportamiento va a desaparecer, va a decrecer, ¿vale? Así que, ¿por qué? Porque no se mantiene una interacción conductual en la que la persona, el maestro y el niño están los dos bajo programas de castigo. Técnicamente es imposible. Al final lo que va a ocurrir es que la maestra va a dejar de mandarle tareas a ese niño porque está recibiendo castigo. Lo intentará porque no nos queda más remedio, porque sabemos que es un recurso didáctico, pero en cualquier caso se dilatará y al final desaparecerá. Con esta idea lo que quiero transmitiros es lo siguiente. Lo que quiero transmitiros es que vuestro comportamiento como docentes, como maestros, se ve continuamente afectado por esas condiciones, por esas consecuencias que proceden de los niños, ¿vale? Y el análisis, en este caso el análisis de la conducta, tiene herramientas suficientes como para poderos
para poder analizar qué está ocurriendo o por qué se está agravando un comportamiento determinado. Todos aquellos que trabajáis con personas con discapacidad sois conscientes de muchas de estas situaciones y sufrís en propias carnes situaciones que son aversivas. ¿Por qué? Porque un comportamiento aversivo tiene la función de intentar hacer que decrezca un comportamiento determinado, lo que se plantea. Bien, pero ya os decía que lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Bien, bueno, otro aspecto del cual me gustaría llamaros la atención es que durante mucho tiempo no hemos sabido situar exactamente en qué punto está la enseñanza. Si la enseñanza debe ser una estrategia que se rija con parámetros científicos o es un estilo, una forma de enseñanza, de aprendizaje que no se puede ajustar a esos parámetros científicos, ¿vale? La palabra arte la plantea, esta dicotomía la plantea Griar en un libro que vosotros os dejo por ahí para que lo veáis, en la que de alguna manera lo contrapuesto a lo científico es el arte, aunque el arte es una maravilla, ¿no? La poesía es una maravilla, la música es una maravilla y no tenemos que dejar de hacer arte, pero cada cosa en su contexto. Bien, existe un amplio consenso, como podéis ver, que todos los procesos de enseñanza tienen un efecto poderosísimo, muy interesante en el desarrollo educativo y psicológico de los niños. Y eso no cabe duda. Todos sabemos que la educación es lo más importante para producir un desarrollo del ser humano. Yo diría que no existe otra cosa. Bien, ahora bien, no está tan claro cómo hay que proceder, cuáles son las formas de actuar cuando nosotros enseñamos o bajo qué criterios nosotros vamos a tomar aquello que le llamamos enseñanza, ¿vale? Y os pongo aquí una dicotomía, una diferencia. Nosotros debemos de utilizar para la enseñanza procedimientos que estén testados, comprobados y que estén apoyados en hallazgos científicos, o podemos proponer procedimientos que estén apoyados en aspectos ideológicos, en creencias, en cómo funcionan determinadas cosas y que no tengan un contraste científico. ¿Bien? Bueno, en la siguiente diapositiva os pongo una metáfora, simplemente con todo el respeto a aquellas personas que se consideran tierraplanistas, ¿vale? Pero creo que esta metáfora puede ser muy interesante a la hora de entender la idea que intento transmitir. Que la Tierra es plana es una creencia, es algo ideológico. No está comprobado científicamente, no ha sido mostrado científicamente. Que la Tierra es redonda, por supuesto, hay un apoyo o un montón de evidencias científicas. De hecho, cuando una persona se mueve en el ámbito de la creencia que la Tierra es plana, pues simplemente lo hace en base a sus propios criterios ideológicos. Diríamos, por tanto, que la creencia de que la Tierra es plana, pues es algo legítimo para aquellas personas que lo adoptan desde el punto de vista ideológico y no es matizable. Ahora bien, no existe apoyo científico al respecto, ¿vale? Por tanto, nosotros diríamos que pues lo mismo debemos de aplicar aquí en el ámbito de la enseñanza, sobre todo en el ámbito de la enseñanza a personas con discapacidad intelectual. Aquellos procedimientos, métodos que nosotros utilizamos están testados, comprobados, apoyados con, ¿tienen base empírica, científica o no lo tienen? Si no lo tienen, estamos hablando en un nivel distinto, ¿vale? Es diferente. Mi percepción es que con el paso del tiempo cada vez vamos caminando más hacia el apoyo de elementos científicos en el ámbito de la educación, como no puede ser de otra manera. Existen creencias o aspectos ideológicos que son muy importantes, pero nosotros tenemos que tener en cuenta y saber en qué nivel estamos analizando la cuestión.
que existe una convención internacional aprobada en el 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad es un terreno político, ideológico muy importante, que debe, según el acuerdo de todos los países firmantes, debe de ser explicitado en el país que ratifica dicha convención. Ese es un marco estructural, ideológico muy importante, pero no es pero estamos hablando de un nivel distinto, diferente. No debemos de mezclar los niveles explicativos. Por tanto, cuando estamos hablando de procedimientos de enseñanza, deberían de estar comprobados. No porque a mí me parezca o me guste más o me guste menos, ¿vale? Bien. En la siguiente diapositiva, aquí os pongo específicamente una descripción del profesor Gría, que de alguna manera es el impulsor de este análisis que yo estoy planteando. Cuando la enseñanza se trata como un arte, la buena enseñanza es un accidente. Es algo que puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, pero no tenemos claridad de que eso pueda ocurrir en el futuro y que por supuesto, no conozcamos exactamente qué hemos hecho para llegar a ese punto. Sin embargo, cuando la enseñanza se trata como una ciencia, muchos profesionales pueden replicar la buena enseñanza de forma fiable, es decir, de forma precisa, de forma clara, de forma medible, de forma cuantificable. Así que, como es obvio, mi posicionamiento está en la línea de que debemos de caminar en esa dirección. Bien, bueno, en la siguiente diapositiva os intento plantear una reflexión sobre qué ocurre. Necesitamos una formación especializada, tenemos que tener habilidades depuradas, sobre todo cuando trabajamos con personas que presentan graves limitaciones. Bueno, desde mi punto de vista, la idea que quiero transmitiros es que si nosotros aprendemos procedimientos muy depurados para poder enseñar a aquellos colectivos que tienen grandes limitaciones, somos capaces de extrapolar ese conocimiento a los colectivos que tienen menos limitación y que de alguna manera no necesitan tanta planificación o el desarrollo de procedimientos excesivamente pormenorizados. Pero no ocurre al contrario. No ocurre al contrario. Aprender a trabajar. Os voy a poner un ejemplillo, ¿no? Diríamos que si yo aprendo a trabajar con personas con altas capacidades, me va a costar muchísimo poder llevar ese conocimiento o aplicarlo a personas que presentan limitaciones, sobre todo porque las personas con desarrollos cognitivos importantes, gran parte de lo que nosotros enseñamos está apoyado por conducta verbal, por el lenguaje, pero ¿cómo lo haríamos a la inversa? ¿Vale? Así que es muy importante que pensemos que vuestra profesión, cuando hablamos de educación especial, estamos hablando de aquellas personas que son los realmente especialistas, que necesitan un nivel importante de conocimiento muy depurado y que gracias a ese conocimiento pueden enseñar a estos colectivos y podrían enseñar a aquellos colectivos menos dependientes de nosotros para poder enseñar, pero no a la inversa. Con lo cual, desde mi punto de vista, os felicito porque habéis elegido una profesión absolutamente maravillosa y sé que lo hacéis y lo hacéis absolutamente bien. Bien. En la siguiente diapositiva quiero pararme un poquito a reflexionar sobre, como decía Natalia en la presentación, bueno, pues tengo una orientación como analista de la conducta, análisis aplicado y experimental del comportamiento, y me parecía muy interesante que nos paráramos también a ver qué elementos de coincidencia, qué elementos ha habido a lo largo de la historia en los que el análisis de la conducta ha ofrecido elementos conceptuales o técnicos o procedimientos para poder trabajar con estos colectivos.
Bien, la primera idea que quiero daros no es mía, no es original, y lo ha descrito muy bien el profesor Camacho en un artículo maravilloso que se llama Una relación fracturada entre el análisis de la conducta y la educación especial. Os recomiendo que lo leáis porque de alguna manera nos va a clarificar por qué algo que podría estar absolutamente en sintonía no ha llegado a estar tan unido como debería, ¿no? Dicho esto, en la siguiente diapositiva quiero señalaros algunos aspectos importantes. Bueno, lo primero o más relevante es una aproximación, una apreciación a nivel conceptual. ¿Bien? El análisis de la conducta ha intentado analizar de forma muy clara cuál es el objeto de estudio o dónde hay que poner las variables causales. Como bien sabéis, por muchas conferencias, en el análisis de la conducta no tiene cabida el concepto de mente. ¿Bien? De hecho, eso se ha hecho a lo largo de la historia del análisis de la conducta de forma absolutamente elegante. El profesor Villou utilizó durante mucho tiempo un concepto diferente para evitar la utilización del término de retraso mental. Así que el profesor Villou proponía que a esas personas le utilizáramos el término descriptivo como personas que presentaban retraso en el desarrollo. Así que ya estamos dando un matiz muy importante. La mente es un concepto, como bien sabéis, que algunos autores como Riley o el mismo Rives nos describen que son términos que proceden del lenguaje ordinario, que desafortunadamente han pasado al lenguaje técnico, pero que son formas simplemente de hablar. El análisis de la conducta no acepta el concepto de mente y por el contrario, no solo no lo acepta, sino que propone una explicación alternativa, una explicación diferente. Y ya de hecho, con la etiqueta de retraso en el desarrollo, Villou plantea que realmente lo importante es el conjunto de repertorios o capacidades que el sujeto presenta, que el sujeto tiene, sin necesidad de recurrir a esa cuestión. Bien, en la siguiente diapositiva, os presento, espero que os guste este ejemplo de la rosa, ¿no? Bueno, ¿dónde debemos de situar el nivel explicativo de algo? El nivel etiológico. La etiología es la causa de algo. Bien, bueno, pues cuando nosotros analizamos una rosa, nosotros lo podemos hacer desde distintos niveles explicativos. No necesariamente son los mismos niveles. Cuando una persona analiza, cuando un químico analiza una rosa, va a trabajar sobre los componentes químicos. Otros profesionales trabajarán sobre aspectos morfológicos. Otros estudiarán los procesos metabólicos. Y otros autores estudiarán el ecosistema en el que se desarrollan las rosas. ¿Por qué os planteo esta hipótesis? Simplemente para deciros que cuando abordamos el trabajo o las explicaciones etiológicas con personas que presentan discapacidad intelectual o del tipo que sea, hay diferentes niveles explicativos. Un nivel explicativo es el nivel cromosómico, pero no es el único. Por supuesto, nosotros tenemos que ver dónde nos situamos. Los especialistas en morfología, o en este caso, en las condiciones del cuerpo, por supuesto, son los médicos. Los médicos son los que saben sobre genética, cómo funciona nuestro cerebro o cómo se combinan determinadas hormonas o qué ocurre. Ellos son los que saben eso. Pero eso es un nivel explicativo distinto. De tal manera que, si vemos en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de personas con síndrome de Down, las personas tienen una alteración cromosómica en el par 21, pero eso no es una variable causal explicativa de sus capacidades
cognitivas, verbales y su desarrollo psicológico. Diríamos que es una variable probabilística, una variable correlacional, de tal manera que una variable causal diría que existe una incidencia, una relación entre A causa B, pero aquí no. Es altamente probable, es una correlación en el sentido de que puede pasar tal cosa, pero puede no ocurrir, ¿vale? Así que hoy en día ya se está trabajando mucho por intentar desligar la explicación del desarrollo psicológico de una persona o educativo es algo independiente a sus alteraciones cromosómicas. De hecho, existen sujetos con discapacidad intelectual que tienen niveles de desarrollo totalmente distintos, ¿vale? Así que esa idea me interesa transmitir. En la siguiente diapositiva os pongo ya para que veáis cómo no debemos de caer en el error de interpretar que el desarrollo psicológico, las capacidades que un sujeto tiene para la enseñanza, depende simplemente de esas cuestiones fisiológicas, no dependen solo de eso. En una revisión reciente en el centro Greenwood, en Estados Unidos, ocurrió lo siguiente. En un análisis de 15.000 personas con discapacidad intelectual, pues consiguieron aislar elementos etiológicos, en este caso, en torno al 11% tenían síndrome de Down, el 14% tenían otro tipo de causa genética, pero lo realmente importante era que del total de personas analizadas, en el 75% existían causas desconocidas. No se sabe, más de la mitad de las personas estudiadas no se encontraba una etiología explicativa sobre la discapacidad que presentaba. Y eso, desde mi punto de vista, es tremendamente importante que sigamos teniendo en cuenta estos elementos porque de alguna manera nos van a permitir considerar que el desarrollo psicológico, las capacidades para el aprendizaje, no están determinadas simplemente por cuestiones genéticas, cosa que parece que en la época actual está como muy fundamentada. Hoy buscamos casi todas las explicaciones de nuestro desarrollo, nuestras capacidades, las buscamos en nuestro desarrollo en el cerebro o explicaciones biologicistas en este caso, y diríamos que no. En el siguiente punto... Doctor, ¿sí? Le quedan 5 minutos, por favor. Perfecto. Vale. En el siguiente punto os pongo un poquito más desarrollada la idea de las posibles explicaciones etiológicas desde el punto de vista conductual, ¿vale? Y en este caso, pionero fue Biyu y nos dijo que un niño con retraso, con discapacidad intelectual, es un sujeto con un repertorio de conductas limitado en comparación con otros niños de su misma edad y resultado de sus oportunidades sus limitaciones para el desarrollo en las oportunidades de aprendizaje. Como veis, en este caso, Biyu nos plantea que el desarrollo va a depender de esas capacidades. Si pasamos en la siguiente transparencia, veremos cómo Biyu nos va a hacer un análisis de 3 posibles factores que explicarían el desarrollo de un sujeto. Y nos diría que una persona puede presentar limitaciones, puede tener un repertorio limitado, en base a que ha tenido historias reducidas de reforzamiento social positivo y baja discriminación. Lo que suele ocurrir cuando una persona tiene una historia reducida de reforzamiento social positivo es que, digamos que el sujeto va a buscar alguna forma de reforzamiento. Y es altamente probable que un sujeto que tiene esa historia reducida busque una alternativa de reforzamiento. Y es probable que desarrolle consecuencias
que realice comportamiento de conducta autoestimulada que están mantenidas por consecuencia automática. En la siguiente transparencia, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, tendremos una segunda explicación y nos diría que en este caso hablaría del papel de las historias interactivas de reforzamiento de respuestas inapropiadas. Y nos llamaría la atención sobre lo siguiente. Algunas personas con discapacidad también presentan el reforzamiento o la atención de la gente que les rodea sobre conductas que no son adaptativas, que son inadecuadas. Y esas conductas se pueden agravar, lo que le puede limitar la posibilidad de las interacciones sociales. Si pasamos a la tercera, a la siguiente, la tercera posibilidad, Billoux nos planteaba que existen repertorios limitados porque existen contingencias de castigo. Se ha castigado el repertorio del sujeto y al castigarse el repertorio del sujeto, se presentan una limitación. Es decir, que las personas no despliegan comportamiento que pueda ser reforzado y dejan de emitir respuestas. De tal manera que desde mi punto de vista pueden ocurrir dos fenómenos. Si esa forma de castigo del comportamiento de un sujeto es muy generalizada, posiblemente el sujeto va a dejar de comportarse. Y eso es terrible. Si por el contrario tiene situaciones de castigo de comportamiento, pero no son muy generalizadas, el sujeto va a desarrollar otro conjunto de conductas para obtener reforzamiento. Y esas son las conductas autoestimuladas, ¿vale? Así que, de esta manera, Billoux es capaz de explicar por qué existen personas con comportamientos retrasados, en este caso, o con retraso en el desarrollo, y explicaría también por qué aparecen determinados comportamientos problemáticos. Y hay que fijarse en lo siguiente. Se puede explicar comportamientos de este tipo sin necesidad de llegar a una explicación simplemente biologicista, ¿vale? Bueno, y si para acabar, nos vamos a la parte final, simplemente quiero deciros lo siguiente. Pasamos, pues, yo creo, pasamos, por lo menos, seguimos. Esto lo tienen para ver tipos de ayudas para poder enseñar. Y quiero llamaros simplemente la atención en la página en la que hablamos de herramientas para una... Bueno, seguimos herramientas hacia adelante y vamos a la parte final. Seguimos, por favor, aquí, el anterior. Bueno, quiero traeros a colación el concepto de unidades de aprendizaje. En las unidades de aprendizaje aparece esa contingencia entrelazada. Esa contingencia entrelazada en la que los maestros están recibiendo una serie de contingencias y los estudiantes también, ¿vale? Por favor, como tienen el PowerPoint, revísenlo porque creo que nos aporta. En la siguiente aportación, yo le hago una pequeña matización al trabajo de Gría, de tal manera que él habla de contingencia entrelazada de 3 términos, 2 del maestro y 1 del alumno, y yo lo subo un poquito y digo que son 3 del maestro y 2 del alumno. Simplemente en la siguiente PowerPoint pueden verlo de forma más detallada para que vean ese análisis de esa interacción, y ya concluyo yendo a la última diapositiva en la que hablamos de conducta agresiva, un conjunto de, un ejemplo de conducta entrelazada. Simplemente les quiero dejar la siguiente idea. Cuando hablamos de conducta agresiva, muchas veces solo nos estamos fijando en el comportamiento que realiza la persona, el agresor sobre el agredido. Técnicamente, ese es un comportamiento que está mantenido de una forma determinada. Pero también tenemos que mirar el comportamiento desde el punto de vista también del agresor. Para el agredido es una forma de castigo positivo, para la víctima es una forma de castigo positivo.
pero para el agresor es una forma de reforzamiento negativo, lo que nos diría que el comportamiento del agresor es altamente probable que se repita en el tiempo, porque un programa que está mantenido por reforzamiento negativo aumenta por definición. Y la última idea con la que quiero acabar es que este tipo de contingencia, este tipo de relación tiene una consecuencia absolutamente perversa para el agresor, porque hace que ese comportamiento sea más probable que se desarrolle en el futuro. Así que cuando tengamos situaciones en las que una persona agrede a otro, no debemos de quedarnos solamente con el análisis del comportamiento del agredido, porque obviamente para el agredido es castigo positivo, pero para el agresor es un programa de reforzamiento negativo. Y eso significa que lo va a hacer más la próxima vez, a no ser que generemos un tipo de contingencia que controle y que cambie esa consecuencia, ¿vale? Así que ahí sería un ejemplo de contingencia entrelazada. Bueno, y con esto acabamos. Muchísimas gracias, doctora Loz, por esta presentación tan motivadora a las preguntas. La verdad es que hay de diferentes tipos. Voy a comentar dos que están relacionadas respecto de las contingencias entrelazadas. Por supuesto, lo felicitan, ¿no? Tal pareciera que la cuestión de contingencias entrelazadas tienen su mayor implicación en el plano motivacional y emocional. ¿Es esto adecuado o hay implicaciones en otros aspectos o niveles? Y la segunda es, en la contingencia entrelazada se pueden incluir los efectos a largo plazo de las decisiones de los administrativos, que impactan en instalaciones y condiciones de trabajo del docente y de los estudiantes. Vale, bien, pues nada, estupendo. Muchísimas gracias por las preguntas, ¿no? Bueno, yo diría que las contingencias entrelazadas están presentes en toda interacción humana, no solo en cuestiones motivacionales, ¿vale? En este caso, el ejemplo que yo os ponía, pues está relacionado pues, con un análisis específico de las conductas agresivas. Últimamente a mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo, ¿no? La cuestión de los malos tratos me preocupa muchísimo, ¿no? Está presente. El ser humano está en continua interacción. El maestro interactúa con el alumno interactúa con el maestro. Si el alumno sonríe cuando el maestro le manda, está hablando, este se siente con más capacidad y está reforzado para seguir interactuando. Bien. Eso pasa también no solo entre el maestro y el alumno. También ocurre entre un dependiente y la persona que va a la compra. Está continuamente ocurriendo en las interacciones que yo estoy manteniendo con ustedes. ¿Qué ocurre? Pues que el COVID nos ha traído una cosa maravillosa y es que podemos utilizar las nuevas tecnologías para comunicar. Y estamos separados por un gran océano, pero a la vez estamos conectados, ¿no? Pero tiene un elemento problemático y es que yo no os veo las caras. Como no os veo las caras, no sé exactamente lo que yo voy diciendo qué efecto está produciendo. Solo por la amabilidad de Natalia, ella me está diciendo que sí y yo estoy viéndole a ella cómo gesticula, ¿no? Y cuando yo voy hablando. Diríamos, por tanto, que está presente en todo, en toda interacción humana. Y alguien diría más, bueno, pues entonces también está presente en cualquier interacción no solo humana, sino que cuando interactuamos con otras especies también está presente. Sí, diríamos que es una ida y una vuelta. ¿Qué ocurre? La unidad de aprendizaje que plantea Gría nos da un análisis detallado en el que nos permite saber qué elemento antecedente es previo, qué elemento que aparece, qué respuesta da el maestro y qué consecuencia tiene el niño, y cómo eso produce un efecto también
como elemento antecedente o consecuencia en el comportamiento del niño. Diríamos que la unidad de aprendizaje es un concepto muy interesante porque permite cuantificar y analizar cualquier interacción. De hecho, esta idea de contingencia entrelazada yo la estoy tomando para el análisis de los casos clínicos, en los que existen problemas, por ejemplo, en una interacción de un niño con sus padres. Habrá que analizar qué consecuencias está teniendo el niño y qué consecuencias está teniendo, en este caso, también los padres, ¿no? Así que yo diría que siempre está presente. Y os matizo la idea que os transmitía, ¿no? La psicología, el análisis funcional de la conducta ha hecho los análisis a la mitad, porque siempre hemos analizado el comportamiento de la persona problemática, pero no hemos analizado las implicaciones de las otras personas que están en la interacción. Sería una ida y una vuelta. Y en relación a la segunda pregunta, pues la idea que yo quiero plantear es la siguiente. ¿Cómo planteamos o qué estructuras conceptuales, leyes existen? Sería un nivel distinto de análisis, ¿vale? De tal manera que el comportamiento de la educación, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así como muy, muy claro, ¿no? Entiendo que en México pasaría como en España, ¿no? En España había un refrán que decía, la letra con sangre entra. No sé en México si parece que sí, también a vosotros, Sí, también. ¿no? Bueno, durante mucho tiempo el castigo físico por parte de los maestros era una práctica. Hoy en día es una práctica que no se puede realizar, que está regulada por una serie de principios y leyes y técnicas que los países aprueban. Por tanto, las contingencias entrelazadas las llevaríamos nosotros a la interacción humana, y el marco conceptual donde la interacción humana va a ocurrir serían leyes o principios universales que tienen que ser regulados. Y a mí me parece estupendo. De hecho, el castigo se produce en las interacciones humanas, en las contingencias entrelazadas, se produce. Ahora bien, tenemos leyes que prohíben que se produzcan interacciones de castigo, porque afortunadamente existe un marco conceptual que debe de englobar las pautas o la forma de comportarnos. Diríamos, por tanto, que las contingencias entrelazadas son herramientas de análisis o descripciones sobre los comportamientos interrelacionados entre maestros y alumnos, entre novios y novias, entre pues vendedores y clientes, y así de forma sucesiva. ¿Vale? Sí, 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 muy claro. La verdad es que nos está comiendo el tiempo, pero veo dos preguntas que están relacionadas con un poco con los contextos y también con esta parte de la educación inclusiva. Dice, actualmente hay una tendencia orientada a transformar la educación especial en educación inclusiva. Sin embargo, no queda claro cómo podría ocurrir esta en los casos de discapacidad severa de educación especial, donde incluso la escolaridad se ve claramente impedida y el desarrollo de habilidades adaptativas parece ser lo fundamental. ¿Qué opinas sobre esta transformación educativa y cuál podría ser la mejor opción para los casos de discapacidad severa? Y por último, ¿cómo está organizada en España la atención a los alumnos con discapacidad en las escuelas públicas? Bueno, la primera pregunta es de esa problemática, ¿no? Está genial, ¿no? Son preguntas para hacerle que el ponente se retrate, no diríamos en España, ¿no? Se ponga a ver qué opina. Bueno, a mí me parece una pregunta
excelente, genial, ¿no? Desde mi punto de vista, la idea que quiero transmitiros es que el marco conceptual de la educación especial está o debe de estar orientado por la Convención Internacional como elemento distintivo, ¿vale? Sé que España ya lo ha firmado, sé que México también, y sé que México tuvo un papel importantísimo en el desarrollo de la convención. No podemos decir lo mismo de Estados Unidos, que creo que todavía no la firma, ¿vale? Existen más de 150 países, muchos más que la han firmado, la han ratificado. Yo diría que ahí el concepto de educación inclusiva está explicitado. Y es el camino, es el camino. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, hay que aplicar principios científicos. Las personas con limitaciones, con graves limitaciones, tienen grandes dificultades a la hora de poder aprender. Necesitan un trabajo absolutamente especializado y muy técnico. Por tanto, debemos de, con el paso del tiempo, ser capaces de aglutinar nuestro marco conceptual, la Convención Internacional, nuestra creencia sobre el tema de la educación inclusiva, que es fundamental, la no segregación de los niños. Ahora bien, tenemos que comprobar empíricamente que es mejor para las personas que más graves, que más limitaciones tienen. Voy a decir una palabra, ¿no? Simplemente la siguiente idea. El hecho de que una persona con graves limitaciones esté cerca de una persona que no lo tiene, no garantiza el aprendizaje. Lo que garantiza el aprendizaje es que existan recursos, técnicas, procedimientos que nos permitan el desarrollo. Lógicamente, la educación inclusiva es un movimiento, digamos, conceptual y político que intenta eliminar la segregación de las personas con discapacidad, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo y estoy a tope con esa idea. Ahora bien, como habéis visto en mi conferencia, la parte de la cuestión técnica me preocupa muchísimo. Los necesitamos en contextos normalizados, pero necesitamos muchos recursos para poder abordar eso y hacerlo con garantía. ¿Vale? Y en España tenemos también una polémica actualmente grande, ¿vale? La mayoría de los grupos políticos están, o el partido en el gobierno favorece la inclusión, pero tenemos una asociación de padres de personas con graves limitaciones que están totalmente en contra de eso, porque ellos plantean que sus hijos necesitan en esos contextos especiales, podrían estar los recursos y los profesionales más capacitados para poder enseñar a los niños. Con lo cual ahí existe el problema ese, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a los padres. De mi punto de vista, hay que... Y el todo o el nada, en un lado y en el lado contrario, radical, no lo veo bueno. Creo que debemos de buscar situaciones intermedias. Creo que la educación especial como tal, como decía, vosotros sois los especialistas, sois los que sabéis, y hay que apoyaros. Y si tenéis recursos, tenéis conocimientos, pues perfecto. Si no es así, pues posiblemente no vamos a conseguir nada. Creo que tenemos que caminar en menos ideología, como en España está pasando. En España es una cuestión ideológica y más en base, primero, a oír a los padres. Segundo, oír a los profesionales y tomar decisiones en base a los padres, los profesionales y a conocimientos técnicos científicos. Muchísimas gracias, doctor Alós. Me parece que esto que comenta al final es mucho lo que se ha promovido entre los estudiantes de licenciatura de, a ver, tomen una posición, ¿no? Con todo el conocimiento que tienen, tomen una posición porque al final van a emitir un juicio que afecta a otra persona, ¿no? Muchísimas gracias por esta excelente
conferencia. Quedaron ahí algunos comentarios, algunas preguntas, pero bueno, ya se nos comió el tiempo. Nada más agradecerle por su presencia y damos concluida esta primera conferencia. Muy bien, un abrazo y un saludo.